Gracias nuevamente por invitarme a compartir la palabra otra vez con vosotros y un par de cosas solamente también antes de empezar a compartir estas cuantas hojas que tengo por aquí. Una de ellas, por ejemplo, es que igual que traigo los saludos de la iglesia, donde nos congregamos también en Madrid, en Alcalá de Henares, de la iglesia de los ancianos, cuando supieron que veníamos para aquí, pues tanto David y José Manuel nos han dicho que traslademos el saludo, el cariño también a la iglesia de aquí de Linares. Y la segunda cosa que quería deciros que cada vez que uno se pone aquí arriba, encima de lo que es este lugar ahora, y quiero transmitir algo a vosotros, algo sucede por dentro, ¿no? Y esto me pasa a mí también, y no quiero de que me deje de pasar esto, ¿no? Sé que es un respeto total que debemos tener hacia la palabra cuando nos ponemos aquí delante y la queremos expresar. Tengo temor de que pueda decir algo de que no sea conforme a lo que la palabra de Dios dice y pueda confundir y equivocar a alguien. Es por eso que tengo ese temor, ¿verdad? Ese respeto, de ser muy cuidadoso si dentro de mi capacidad. Y porque sé que un día seguramente el Señor Jesús, de las cosas que hablo, me pedirá explicaciones. Si he sido coherente, si he sido recto, si realmente cuando he estudiado la palabra iba con el propósito y el sentido que el Señor quería que le hiciese y no porque quería yo hacerlo a mi manera. Por eso que tengo ese profundo de respeto cuando estoy aquí y quiero compartir la palabra con vosotros. Pero también porque esa misma condición que me pone a mí el Señor cuando hablo de la palabra del Señor, estoy seguro que a todos vosotros también os lo va a pedir. Un día todos nosotros nos tendremos que poner delante del Señor y nos pedirá cuentas. Y quizás te diga que qué hiciste aquel día que escuchaste la palabra de Dios tal domingo, en qué pensabas, qué produjo en ti, te sentiste indiferente cuando la escuchaste. O sea que es mutua el respeto que tenemos que tener en este tiempo también, aquí ahora, enfrente de la palabra. Entonces empezamos. Lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana no es un texto muy largo, como lo vais a ver, es un texto muy cortito. De hecho, no soy de aquellos que cuando hacemos estudios sistemáticos en la palabra, cuando veo que me ha tocado un texto un poco largo, me pongo nervioso porque creo que no voy a poder abarcar todo lo suficiente cuando son textos muy largos y que algo se me va a quedar ahí sin poder explicarlo. Por eso prefiero textos más cortitos donde creo que nos podemos sacar muchos más detalles. Por eso que el texto que quiero compartir con vosotros hoy es muy cortito, tan solo es un versículo. Tan solo es un versículo, pero mirad, cada vez que iba apuntando cosas acerca de este versículo, sacaba otra cosa y digo, al final me voy a quedar prácticamente sin tiempo y espero que no y que me apoyéis en esto, si en tal caso al final me paso un par de minutitos. El texto que quiero compartir con vosotros hoy, y vamos a ello, se encuentra en Mateo capítulo 13. Si me acompañáis, Mateo capítulo 13. ¿Lo tenemos? Vale. Pues Mateo capítulo 13, versículo 44. Aquí lo titula la Biblia El tesoro escogido. Y como vais a ver, solamente es un versículo. Es una parábola y es un versículo que dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ya está. Este es el texto que tengo por delante y ahora tengo que ocupar todo este tiempo ahora en intentar sacar estos aspectos que vemos aquí en esta parábola. Mirad, al ser un texto tan corto, una parábola tan pequeña que no nos dice mucho más detalles de los que vemos aquí. Tú puedes ir a otra parte de la Biblia que ya no vas a encontrar más detalles acerca de esta parábola que acabamos de leer. Entonces ocurre un problema. Un texto pequeñito, con muy pocos detalles que se nos expliquen acerca de esto, y también me encontré con otra dificultad, que es que como hay muy poquitos detalles y como no ocurre en otras parábolas, que el Señor Jesucristo, cuando dice la parábola, incluso da la explicación de la parábola. Entonces lo tenemos mucho más fácil cuando queremos encontrar el propósito de lo que el Señor Jesucristo... Aquí no tenemos muchos detalles, el Señor Jesucristo no da
la explicación de lo que significa la parábola, entonces corremos el peligro de que por nuestros propios méritos empezar a añadir cosas a este tipo de textos y confundirnos y despistarnos y desenfocar el propósito por lo cual el Señor Jesucristo dijo este texto. Y yo me pregunto por qué entonces el Señor no fue mucho más explícito, por qué no dio mucho más detalle, por qué no explicó la palabra en otro punto un poquito más adelante, porque lo que quería decir ya está dicho, sin más. Lo deja dicho y claro. Y no tenemos por qué ni añadir, ni confundirnos, ni empezar a darle vueltas. Lo que el Señor quería decir no necesita mucho más porque ya lo ha dicho aquí. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Queda claro? Ese es el propósito. ¿Por qué va a dar más explicaciones si no quiere que nos confundamos? El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Es en eso en lo que me quiero centrar en esta mañana. Es así como igualmente quiero acabar, luego después de lo que es la predicación. Es así como quiero que os vayáis vosotros en esta mañana a vuestras casas, teniendo este concepto claro, que el reino de los cielos es un tesoro, sin más. Ahora bien, aunque no tenemos muchos detalles de esta parábola, aunque no el Señor Jesucristo no explica qué significa, sí que encontramos varios elementos aquí que nos hacen entender precisamente esta gran verdad, que el reino de los cielos es un tesoro. Y yo encuentro aquí varios elementos que creo que nos pueden ayudarnos a entender respecto a lo que se refería el Señor Jesús. En un primer lugar encuentro este elemento que dice un tesoro, que lo acabamos de leer aquí. Un tesoro escondido. Y mirad, las parábolas, tal y como esta, el Señor Jesús empezó a hablar acerca en parábolas en un cierto momento en el que aquellos que se creían muy religiosos, conforme la manera del Señor Jesús que hablaba, no le captaban la atención, no le obedecían, no le hacían caso, y el Señor Jesús dijo en un cierto momento, a partir de ahora voy a hablar por parábolas. Las parábolas son simplemente acciones de la gente, de la vida natural de la gente de entonces, que el Señor Jesús hablaba por medio de ellas para sacar una enseñanza, una aplicación espiritual. Por eso la parábola del sembrador, porque la gente entendía, porque ellos se dedicaban a sembrar. El trigo y la cizaña, ellos sabían que juntamente con el trigo podían crecer también malas hierbas. La parábola de la red de los pescadores, porque la gente pescaba, eran acciones normales de la vida de la gente que por medio de ellas podían entender y sacar una lección espiritual. El tesoro escondido. Mirad, ¿sabéis qué? Es que seguramente en la vida de entonces, cuando el Señor Jesús está hablando a aquella gente, no había bancos, no me refiero a estos, en los que estamos sentados y en los que manejan mucho dinero, no había bancos tal y como los conocemos ahora. No existía el Banco Bilbao Vizcaya, no existía el Santander, no existía la Caixa, ni toda esta, no lo había tal y como los conocemos ahora, no lo había. No había dentro de esos búnkers, esas cajas súper protegidas en las que tú solamente puedes pasar con tu código, con tu huella dáctil y donde cada uno de nosotros tenemos ahí todos nuestros millones, ¿verdad? Bueno, uno más que otro. No lo había entonces, antes no había esta manera de proteger tus bienes, tus riquezas, tus joyas, no lo había. ¿Qué hacía la gente entonces? Pues por lo que entendemos es que la gente que tenía algo de valor, sus monedas, su oro, su plata, sus joyas, cogía seguramente en un pequeño cofre, se iba a un terreno que era suyo, iba a un campo, allí hacía un agujero, lo enterraba y él solo sabía dónde estaba y era una manera de proteger aquello que valía, aquello que tenía valor para él. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor podía haber un incendio en su casa, un derrumbe, y así por lo menos lo tenía protegido. Podía venir alguien que quisiera desvalijar su casa, vandalizarla, y lo tenía protegido porque él sabía. Entonces, esto seguramente era una acción normal de la gente de entonces. Entonces, este es el primer elemento que encontramos aquí, que había un tesoro escondido en un lugar. El segundo elemento que encuentro aquí, que nos puede ayudar un poco para entender la parábola, es que hay un hombre. Un hombre encontró un tesoro, evidentemente, y este hombre nos puede hacer entender también algo acerca de esto, porque este hombre, no sé, pues quizás a lo mejor trabajaba en ese campo,
y estaba allí con una azada, labrando la tierra, chocó con algo pensando que era una piedra y empezó a escarbar y resulta que no era piedra y era un tesoro. Quizás era un hombre que estaba paseando por allí, por el campo, y quizás pues las torrenterías de las aguas, o porque quizás aquel que lo enterró no lo enterró lo suficiente y las hojas del viento que estaban por encima lo dejó al descubierto. El caso es que vemos que hay un hombre que encuentra un tesoro que no le pertenecía, que no era suyo, pero lo encuentra. ¿Y qué es lo que hace este hombre al encontrarlo? Dice que vuelve a su casa o a su terreno, a lo que tuviera, y vende, dice que todo lo que tiene. Por lo cual podemos deducir que este hombre no solamente era una persona normal que trabajaba o que estaba paseando, sino que además tenía posesiones. ¿Os dais cuenta? Tenía posesiones porque aquello que tenía le dio para comprar aquel terreno. Era un hombre normal, como puedes ser tú, como puedes ser yo, que estás trabajando, que tienes tu familia, que estás de paseo, yo qué sé, y que un día te ocurre algo inesperado. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento que encuentro aquí es el campo. Un tesoro, un hombre, y los dos se juntan en un campo. Ahí ocurre todo, en el campo. Mirad, cuando en la Biblia encontramos que se hace referencia al terreno, al campo, normalmente se está haciendo referencia, ¿sabéis qué? Al mundo. El Señor Jesús, unos minutitos antes, o unos versículos antes, cuando estaba explicando ahora sí la parábola del trigo y la cizaña, en donde se nos hacía ver que en un sitio, en un lugar, crecen las personas que han conocido al Señor, creyentes, y personas que son incrédulas, lo llama en el campo, el trigo y la cizaña en el campo. Y sabéis que la explicación que da el Señor Jesús en el versículo 38, unos versículos justamente antes, dice que el campo es el mundo. Y ya tenemos estos tres elementos de esta parábola que el Señor nos ha dicho. Un tesoro, un hombre que lo halla, y los dos se encuentran ahí en el mundo. Y es aquí ahora donde no nos tenemos que despistar, donde nos tenemos que centrar en el propósito. Ese tesoro escondido es semejante al reino de los cielos. Es un tesoro. El reino de los cielos. ¿Sabéis que no hay reino si no hay rey? No hay reino si no hay rey. Ese rey es Cristo, que ha venido a este mundo a encontrarse contigo y a ofrecerte lo que tiene, un valor incalculable. Ese rey es Cristo. Cristo, como hemos estado diciendo en esta mañana, vino a este mundo. Vino a este mundo y toda su riqueza, toda su gloria la puso de manifiesto a todos los que son personas normales, quizás como tú y yo, como yo, que tienes una familia, que tienes un trabajo, que vas paseando, que te das una vuelta y un día va a Cristo y se pone delante de ti. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es nuestra reacción? Mirad, desde que ocurrió eso, desde que Cristo llegó a este mundo, dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no quisieron saber nada de él. Desde entonces hasta el día de hoy, cientos y cientos de personas, miles y miles de personas han pasado al lado de ese tesoro que un día estaba escondido, que se ha puesto al descubierto, y han pasado de él. No han apreciado el valor que tiene. ¿Por qué? Porque están dando el valor a otra serie de cosas. Quizás al dinero, a la fama, al prestigio, a cualquier otra cosa que es de este mundo. Y se están perdiendo realmente aquello que tiene valor, ese tesoro que es Cristo. Tenemos que dar gracias a Dios, porque algunos de nosotros nos paramos ahí, vimos ese tesoro y descubrimos qué es lo que había dentro, algo con un valor incalculable, algo que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con que somos morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, está morando en nosotros. Algo que tiene que ver con la vida eterna, un tesoro con un valor incalculable que tú no lo puedes ni pagar, se ha puesto a disposición de nosotros. Se ha puesto para nosotros. ¿Lo apreciamos?
¿Lo apreciamos realmente o no? Mirad, no solamente es descubrir el tesoro. Si solamente descubres el tesoro y lo dejas ahí, no te vale para nada. Tienes que valorar realmente aquello que lo contiene. En una ocasión el Señor Jesús estaba paseando por la calle cuando estaba aquí en este mundo, cuando vino. Y era el Señor ya muy conocido, pues porque sanaba a la gente, alimentaba a aquellos que no tenían, los curaba, les hablaba como que tiene autoridad, como nunca antes habían escuchado a otro. Y la gente le seguía, pero de verdad que mira que mucha gente le seguía solamente por conveniencia. No valoraron realmente a lo que vino el Señor Jesús, que el Señor Jesús vino a buscar y salvar a aquel que estaba perdido. No solamente a darle de comer, no solamente a sanarle quizás de una ceguera, vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Y mucha gente, grandes multitudes, seguían al Señor Jesús solamente por el pan, solamente para que fueran sanados. En una ocasión el Señor Jesús, cuando tanta gente le seguía, no sé si es que se enfadó, se dio cuenta de aquello, se paró y se dio la vuelta a toda esa gente que le seguía de esa manera y le dijo unas palabras, que quiero leerlas con vosotros, se encuentran en el Evangelio de Lucas. Vamos a ello. Lucas capítulo 14 y versículo 25. Dice que Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él, mucha gente iba con él ya, y volviéndose, se paró, se volvió a esa gente que le estaba siguiendo y les dijo unas palabras, atento a esto, lo que va a decir aquí el Señor Jesús. Porque si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, sigo, hermanos, hermanas y también, sigo, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabras fuertes, ¿no? Wow. Son palabras muy fuertes, son palabras muy duras. ¿Por qué sigues a Cristo? Porque el Señor Jesucristo está diciendo aquí que si hay algo en este mundo que te atraiga más que Cristo, si hay algo en este mundo que te llame la atención más que Cristo y que no estás dispuesto a renunciar a ello, no lo digo yo. Yo no te tengo que convencer de esto. La palabra de Dios está diciendo, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, no puedes ser mi discípulo. Porque no has valorado realmente quién es Cristo para ti. Quizás has escuchado algo acerca del Señor. Quizás has escuchado acerca algo de Dios. Quizás le estás siguiendo porque te gusta el ambiente que hay aquí, pero realmente no has valorado quién es Cristo. Y Dios aquí, Cristo te está diciendo, el mismo Señor, que si no estás dispuesto a renunciar a aquello que te atrae más que yo, hay algo, no puedes ser mi discípulo. Entonces acaba diciendo este texto en el versículo 33 de este Lucas capítulo 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿a cuánto? Que no renuncia a todo lo que posee, dice que no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Hay algo en este mundo que nos atraiga más, que nos llame la atención, que no estoy dispuesto a renunciar a ello, a dejarlo? Porque el Señor Jesucristo está diciendo que si hay algo en tu vida que te está atrapando más que el Señor Jesucristo, ten cuidado, no puedes ser mi discípulo. Son palabras fuertes, lo sé, pero es que el Señor Jesús lo dice así tal cual y yo no quiero trastocar esto que dice el Señor Jesús. No quiero. Es que precisamente eso es lo que estamos anunciando, eso es lo que estamos diciendo cuando alguien, un hombre, una mujer, un chico, un joven, se baja a las aguas del bautismo, lo que precisamente está diciendo es eso. Ahí abajo de las aguas queda alguien que tenía otra perspectiva de vida, que tenía otra esperanza, que le llamaban otras cosas. Ahí queda. Y sale un hombre, una mujer nueva, que es capaz de decir, ahora Cristo vive en mí. Y no hay nada en este mundo que me llame más que el Señor Jesús. Nada. Es en ese momento, cuando tienes que ser capaz de, ante una pregunta, saber decidir. Y si alguien algún día te dice Cristo o, y después de eso pon lo que tú quieras. Pon lo que tú quieras. Cristo o tu familia, sí. Hasta eso, fíjate.
¿Cristo o tus amigos de toda la vida, pero que sabes que están haciendo o yendo por sitios en los que Dios no acepta? ¿Cristo o...? Pon otra cosa. ¿Cristo o esa chica? ¿O ese chico? Yo le hablaré del Señor, no te preocupes. ¿Cristo o...? ¿Cristo o esa serie de televisión que estoy viendo? ¿Cristo o esa adicción que tengo? Pon lo que quieras, pero tienes que estar dispuesto a decir Cristo. Entonces es cuando has llegado a entender, no solamente apreciar, descubrir quién es Cristo, sino valorar lo que es Cristo para ti, que son dos cosas diferentes. Estás dispuesto, como este hombre en la parábola, a venderlo todo, a renunciar a todo por Cristo. ¿Os acordáis de Pablo? Pablo no se llamaba Pablo al principio, era Saulo. Saulo era un hombre que tenía una aversión contra los creyentes, como todos sabéis, bárbara. Iba en contra de ellos, les tenía un odio, iba más allá incluso de sus límites, quería meterlos a todos en la cárcel, consentía con la muerte incluso de algunos de ellos. Así era este hombre. En una ocasión, el Señor se le puso delante y le dijo: Saulo, Saulo, ¿quién eres? Dijo Saulo: Señor, Jesús, a que tú persigues. Mirad, desde ese mismo momento, Pablo quedó prendido de Cristo. Y de ahí en adelante no pudo hacer otra cosa más que vivir para Él. Más que vivir para Él. Hasta tal punto que llega a decir en Filipenses, si me acompañáis, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice Pablo aquí, después de saber quién era: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, todo aquello que yo en mi vida le daba una prioridad, creía que era lo importante, todas las cosas que para mí eran ganancia, dice, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por el amor de Cristo. Eso es reconocer quién es Cristo. Eso es valorar realmente, eso no es conformarse solamente con la presencia, sino valorar que es Cristo en mi vida, que soy dispuesto a rechazar a todo, renunciar a todo lo que he conseguido hasta ahora en mi vida por Cristo. Porque no es que no tuviera valor las cosas que él tenía hasta entonces, claro que sí. Pablo no era un don nadie. Tenía un reconocimiento entre la gente, tenía unos estudios, tenía una capacidad, tenía unas cosas. Pero mira, todo eso que él había conseguido, que para él hasta entonces era ganancia, comparándolo con lo que es el tesoro, que es Cristo, basura. Basura. Y dice el versículo 8, que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, que no me importa perderlo, que no estoy agarrado a ello, que no me tiene atado, que lo doy como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice otra vez aquí, lo he perdido todo, 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 todo. Este hombre de la parábola contá que descubrió ese tesoro, vio lo que había adentro, valoró lo que había allí dentro de ese cofre y lo comparó con las posesiones que tenía. ¿Y qué hizo? Lo vendió todo. Lo vendió todo por no desprenderse de aquello que había descubierto, ese tesoro. Y lo tengo por basura. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Yo no digo que todo lo que tú tengas en tu vida no valga para nada. Tu trabajo, tu esfuerzo, tus estudios, tu familia. Pero si lo comparas eso con lo que Cristo tiene que ser en tu vida, eso es calderilla. Eso es calderilla, conforme el valor que es Cristo para nosotros. Volvamos otra vez a nuestra parábola en Mateo capítulo 13, cuando dice ahí que este hombre encontró ese tesoro. Ese hombre eres tú. Ese hombre soy yo, que en algún momento determinado de tu vida, en este mundo, ha llegado Cristo, ¿verdad? Y se ha dado
a conocer y se ha dado a conocer. Dice en Colosenses, vamos a ir un momento a esta parte de la palabra Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 26, dice, el misterio, un misterio, algo que estaba como escondido también como este tesoro, algo que estaba como oculto, era un misterio, dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ese tesoro que estaba como escondido, ahora se ha puesto a la luz para que la gente lo vea, ha sido manifestado, dice aquí, desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar, ¿qué contiene ese tesoro? Las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, sigue diciendo aquí, de este misterio. ¿Entre quién? Entre los gentiles, entre tú, contigo, que esto va contigo, que esto es para ti, que Dios, que aquello que estaba oculto, lo ha sacado a la luz, lo ha puesto de manifiesto para que todo el mundo lo vea. ¿Qué contiene? Las riquezas de su gloria. ¿Para quién? Para ti. Para ti. ¿Y quién es ese tesoro? Dice aquí que es Cristo Jesús. Es Cristo vosotros la esperanza de gloria. Es ese tesoro que este hombre que encontramos en la parábola apreció el valor que tenía y no le importó despegarse de todo aquello que tenía. Es ese tesoro que, como acabamos de leer, es Cristo, que contiene las riquezas de la gloria de Dios que es dada a los gentiles, a ti y a mí. Y tienes que apreciarlo, tienes que valorar lo que tienes, lo que te ha dado el Señor Jesucristo. Mirad, quisiera ilustrar un poco más acerca de lo que le pasó a este hombre. Yo me quiero imaginar a este hombre cuando vio el tesoro, lo descubrió y se quedó alucinado con lo que había allí dentro. ¿Qué no habría? ¿Qué es lo que no habría allí en ese tesoro? Que inmediatamente dice que volvió, no sé si seguramente a su casa, y puso a la venta todo lo que él poseía para poder comprar y adquirir ese tesoro. ¿Qué no habría allí dentro? Imagínate la reacción de este hombre. Gozoso, dice. Gozoso. Vendió lo que tenía. Es que cuando alguien descubre a Cristo Jesús y valora quién es, esto produce gozo. No produce tristeza, a regañadientes, no, produce gozo. Y llegó allí a su casa seguramente estando dispuesto a vender todo lo que él tenía, todo, dice ahí todo. Yo no sé si este hombre incluso podría tener una familia y habló con su mujer. Oye, mira, me ha ocurrido algo que no te lo puedo llegar ni a explicar. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Que lo pongo todo a la venta. ¿Cómo? Dice la mujer. ¿Estás loco? Con lo que nos ha costado, ahora que tenemos la hipoteca ya pagada, ahora que las gallinas ponen huevos, ahora que las vacas ya dan leche, ahora que tenemos la vida resuelta y ahora vas y lo vendes todo. Todo. Es que tú no sabes lo que me ha pasado, es que tú no sabes lo que me ha ocurrido, es que tú no sabes lo que he encontrado, que en comparación con lo que tenemos es calderilla, lo vendo todo. Yo no sé si quizás tendrían algún hijo y el hijo le dice, papá, pero la Play no, que no puedo vivir sin ella, pues por eso mismo. También, la Play también, todo. ¿Tú sabes lo que significa todo? Este hombre puso todo a la venta para poder comprar allí donde estaba ese regalo con un valor incalculable. Yo me imagino que la noche de este hombre en su casa, no sé, habría sido un poco ajetreada, pero lo que estoy seguro, si pudiera haber sido de alguna manera, y quiero ilustrarlo de una manera para que lo podamos llegar a entender, es que este hombre por la mañana cogería un gran cartel, se fue a la fachada de su casa y puso "se vende". Liquidación total. Lo vendo todo. Yo no sé si algún vecino suyo, algún familiar que estuviera allí cercano se acercaría a él, ¿pero qué me estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿De realmente que lo vas a dejar todo? Todo. La decisión está tomada. No cambio ya esto por nada. Espérate un par de meses, recapacita, no sé qué te hayan... Que no. Lo vendo todo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro.
Un tesoro que se te ha puesto de manifiesto a ti aquí hoy, en esta mañana. No te conformes solamente con decir ese algo de Jesús. Valora quién es Cristo en tu vida. No hay nada comparado a Él. No hay nada comparado a Él. Y yo digo una cosa, ¿vale la pena? Yo creo que es una pregunta incluso que podemos hacernos de una manera justa. ¿Vale la pena dejarlo todo por Cristo? ¿Merece la pena esto? ¿Merece la pena las discusiones que yo he tenido con mi familia por Cristo? ¿Merece la pena que haya dejado amigos? ¿Realmente de qué va esto? ¿A este hombre le mereció la pena vender todas sus posesiones por adquirir aquel terreno donde estaba? ¿Le valió la pena? No lo dice la parábola. Aquí no dice la parábola que este hombre, cuando vendió todo, compró aquel terreno y para que los demás vieran que había sido prosperado, se hizo una gran mansión con una grande piscina que tuvo muchas más vacas. No dice nada, pero ¿realmente vale la pena renunciar, como nos está diciendo la palabra de hoy, todo por Cristo? Yo tampoco te tengo que convencer de esto, porque no me quiero arriesgar a decirte algo que no soy capaz de poder luego llegar a cumplir, pero la palabra de Dios sí lo cumple. Lo que dice la palabra de Dios sí se cumple. Y un poquito más adelante, respecto a este, y yo no sé si el mismo Señor Jesús tenía en mente precisamente algo acerca de este hombre que estaba diciendo la parábola, y ante esta pregunta que cada uno nos podemos hacer, ¿vale la pena? Si nos vamos un poquito más adelante solamente en Mateo capítulo 19, encontramos la respuesta. Mateo 19, versículo 29. Yo no sé aquí si hay algo de lo que voy a leer ahora que se escapa, que tenga más valor para ti, pero creo que no. Y dice así el Señor Jesús, ante esta pregunta que te puedes hacer, ante quizás lo que le ocurrió a este hombre, ¿vale la pena entregarlo, renunciar a las cosas por Cristo? Y dice que cualquiera que haya dejado. Antes he leído una porción de la Biblia que decía que aquel que no esté dispuesto a dejar casa, padre, madre, no puede ser mi discípulo. La respuesta a aquel que lo haya dejado la encontramos aquí. ¿Vale la pena? Y dice aquí, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, cualquier otra cosa que hayas dejado, que hayas renunciado por el Señor Jesús, dice, en mi nombre recibirá ¿qué? 100 veces más. Esto lo dice el Señor Jesús, y el Señor lo que lo dice, lo cumple. Él no nos abandona. No es un tirano que te hace dejar las cosas y luego te deja tirado. Él lo cumple. Recibirás 100 veces más. He recibido el perdón, su gracia, la misericordia, la reconciliación. 100 veces más. Y es que aún más dice, y recibirás la vida eterna. Lo que nos está ofreciendo Cristo tiene un valor incalculable. Algo que si lo comparas con todo aquello que tú tienes, es calderilla, no vale para nada. Este hombre cogió y lo vendió todo. Lo vendió todo. Mirad, cuando en el momento que una persona acepta al Señor Jesucristo, acepta a Cristo y te conviertes, como le pasó a este hombre cuando encontró este tesoro, hay un cambio total en tu vida. Hay un cambio total en tu vida porque ya valora las cosas de otra manera. Produce gozo, como hemos estado escuchando, y no tiene que haber nada que te ate a esta vida más que Cristo. Pero si tú estás aquí en esta mañana y a la vez que estás escuchando algo acerca de Dios, algo acerca del Señor Jesucristo, pero a la vez estás pensando que a ver si acaba el pesado porque tengo que tomarme unas cañas con unos amigos que he quedado. Si a la vez estás pensando en el partido de esta tarde, a ver qué pasa, quién queda campeón de liga en la jornada de hoy. Si tu mente no está aquí, es que porque tu tesoro tampoco está aquí. Porque donde está tu corazón, dice la palabra del Señor, está tu tesoro. Y si tú estás aquí en ese sentido, ¿verdad? Es que todavía no has valorado quién es Cristo. Quizás has oído hablar de Él, te sientes a gusto, has manifestado que la cosa que te gusta, pero realmente cuando uno valora la preciosidad, el valor que es Cristo, tienes que estar dispuesto a renunciar a todas esas cosas por Él. Mirad un detalle más acerca de esta parábola.
¿Habéis observado que en ningún momento el Señor Jesucristo habla aquí de precio? No habla de precio. Este hombre cogió, vio aquel cofre, lo descubrió, valoró aquello que había allí dentro y sin pensárselo, gozoso. Esto es una palabra muy importante, que no a regañadientes, que no a la fuerza, gozoso, que no te cuesta desprenderte de aquellas cosas que te tenían atadas. Que no seas como ese joven rico que le dijo al Señor Jesús, ¿cómo puedo entrar, cómo pertenecer al reino de los cielos si era rico? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Y el hombre, ¿cómo se fue? Entristecido porque tenía mucho. Este hombre, gozoso, y lo vendió todo. No te dé apuro. Cristo Jesús dice que 100 veces más. Pero no se habla de dinero aquí. No hemos hablado de dinero en ningún momento. ¿Por qué? Porque en la mente del Señor, el concepto del Señor, aquello que está ofreciendo, no hay dinero con que comprarlo. No tienes nada de valor como para poder decir al Señor, aquí estoy, compro lo que me estás ofreciendo. No lo tienes. Estamos hablando de actitud. De que cuando descubres quién es Cristo para ti, si realmente estás dispuesto a renunciar a todo aquello que te tiene atado, Cristo te lo regala. Te regala la vida eterna, te regala el perdón de pecados, te regala la reconciliación, te sana. Que esa actitud, que no está hablando aquí de dinero. Cristo Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa renunciar a todo. Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, como hemos estado viendo esta mañana, era Dios, es Dios. Y Cristo Jesús, viendo la situación de cada uno de nosotros, gente normal de este mundo, que va vagabundeando por un sitio para otro, viendo nuestra condición, ¿sabéis qué? Que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, como cosa a la que decir, me lo voy a pensar, como cosa a la que decir, no tiene sentido, no estimó el ser igual a Dios y como cosa a la que aferrarse, y se despojó y se humilló por ti, lo entregó todo. El autor de la vida en la cruz estaba muriendo por ti, que no estabas muerto, para que tú tuvieras vida. El justo, por ti y por mí que éramos injustos. Aquel que era rico se hizo pobre para que nosotros de nuestra pobreza ahora fuésemos enriquecidos. Él lo entregó todo. Todo por ti. ¿Crees que Él se va a conformar ahora con migajas? Estamos equivocados. Lo quiere todo. Que no haya nada en este mundo que te ate más que a Cristo. Quisiera acabar este tiempo con unos minutitos más, queriendo enlazar esto, que en definitiva es una parábola. He dicho al principio que son ilustraciones por medio de la cual el Señor quiere destacar una enseñanza espiritual. Ese tesoro es precioso. Quisiera ilustrarlo con algo real, con una familia real. ¿Qué ocurre cuando Cristo llega a una familia y no solamente se conforma con la presencia de Dios, sino que valoran quién es Dios en su vida? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es decir soy cristiano, otra cosa es vivir como cristiano. Una cosa es conformarte, decir que estoy en la iglesia, otra cosa es vivirte en una vida de iglesia. ¿Qué ocurre en una vida real cuando realmente uno no solamente se conforma con la presencia, sino que lo valora a Cristo, valora a Dios, lo honra, le tiene en cuenta, le obedece, le pide consejos, se deja guiar? Eso es tener en cuenta a Dios en la vida de una persona. Pues mirad, lo quiero ilustrar con un par de familias sacadas también de la Biblia. Y como son unos textos que necesitaría mucho tiempo para poder abarcar desde el principio hasta el final, solamente voy a hacer un resumen de todo lo que aconteció aquí para poder desarrollar y lo que quiero comentar con vosotros. Pero si alguien quiere, yo perfectamente le puedo dar luego los textos, que estos textos que voy a leer ahora se encuentran en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. En todos estos textos se va a encontrar la historia real auténtica de lo que quiero compartir ahora con vosotros para poder ilustrar lo que significa valorar a Dios en tu vida, en tu familia. Mirad, la misma presencia de Dios, ese regalo del cual estoy hablando esta mañana, en el Antiguo Testamento, y como hemos visto esta mañana, estaba representada por el arca.
El arca representaba la misma presencia de Dios. No estaba colocada en el atrio, no estaba colocada en el lugar santo, estaba colocada en el lugar santísimo, donde solamente, como hemos visto esta mañana, ¿verdad?, podía pasar allí el sumo sacerdote a pedir por los pecados. En una ocasión, este arca fue capturada, la misma presencia de Dios fue capturada del pueblo de Dios. Los filisteos se la llevaron. Cuando se la llevaron los filisteos, como el arca, la misma presencia de Dios no era honrada en medio de los filisteos, empezaron a pasar unas cosas muy raras. La gente se ponía enferma, la gente hasta se moría, porque no honraron la presencia de Dios. Entonces los filisteos llegaron a decir, mira, el arca, que se la lleven, porque si lo único que nos va a tener aquí es problemas, si no la honras, si no la obedeces, si no la estimas el valor que tiene, que se la lleven. Y se la devolvieron otra vez al pueblo de Dios. El caso es que fue a parar tras una serie de sucesos a la casa de un hombre, Abinadab se llama este hombre, un hombre levita, un hombre del pueblo de Dios. Si lo pudiéramos trasladar a nuestra vida, yo podría decir, un creyente de toda la vida, ¿vale? Evangélico, para más datos. De las asambleas, porque somos muy apegados a la palabra, nos gusta estudiarla, obedecerla. Un hombre así. Llegó la misma presencia de Dios a la casa de este hombre que tenía sus hijos, Uza y Ayo. Y llegó allí para custodiarla hasta que vinieran a por ella. ¿Sabéis cuánto tiempo se tiró la misma presencia de Dios en la casa de Abinadab? Dice la palabra de Dios. ¿Sabéis cuánto tiempo? 20 años, lo dice la palabra. 20 años, la misma presencia de Dios en la casa de esta familia. Y empiezas a buscar y dice, ¿y qué de magnífico, qué de recurrente, qué de espectacular ocurrió durante esos 20 años teniendo la misma presencia de Dios en la casa de Abinadab? ¿Y sabes qué lo que descubres? Nada. No dice la Biblia nada relevante respecto a lo que ocurrió teniendo la misma presencia de Dios en su casa durante 20 años. Una persona creyente con sus hijos que los tenía que haber instruido en la palabra. No dice la Biblia nada relevante que pasó en la casa de este hombre. 20 años. La misma presencia de Dios en su casa y no dice nada la Biblia. El caso es que David, cuando ya fue proclamado rey, al cabo del tiempo, echó en falta algo. ¿Dónde está el arca? El arca tiene que estar en Jerusalén, es su sitio. El arca tiene que estar en el templo. Vamos un momentito a Primera de Crónicas, que es donde quiero leer algún texto con vosotros. Primera de Crónicas. Capítulo 13, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 13. El relato viene de mucho más atrás, como os he explicado antes, pero quiero sacar algunos adelante. Y dice el versículo 3, dice David, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Saúl, y David ya era rey, ¿qué pasó? Dice el versículo 3, no hemos hecho caso de ella. Se olvidaron de dónde estaba siquiera la misma presencia de Dios desde el tiempo de Saúl. David ya era rey y no sabían qué ha pasado con el arca, nos hemos olvidado de Dios. Entonces David empezó a decir, algo hemos hecho mal, vamos a encauzar todo esto, vamos a hacer las cosas como Dios quiere, vamos a ir a por el arca. Y David hizo un gran culto, hizo una gran reunión, hizo algo espectacular para así sorprender a Dios y fueron a por el arca. Y tocaron a la casa de Abinadab, donde hace ya mucho tiempo habían custodiado el arca, y llamaron a la puerta de Abinadab. Por orden del rey David, venimos a por el arca. No sé, pero yo me lo quiero imaginar, porque si durante 20 años no ocurrió nada con el arca allí en la casa de este hombre, la tendrían allí en cualquier lugar. ¿El arca? ¡Ahí va el arca! El arca, es verdad, chicos. Uza, busca el arca. No sabían seguramente ni dónde estaba. 20 años. La misma presencia de Dios allí. Y no dice nada relevante que ocurrió. 20 años. El arca se la llevaron de la casa de Abinadab, no puso, creo, mucha resistencia.
Total, que cuando iban camino a Jerusalén, con esta gran fiesta, con este gran culto que habían hecho, música, danza, un carro nuevo, tirado de bueyes, solamente le faltaba echar algo de humo alrededor para darle un ámbito allí más espiritual a toda aquella reunión, ocurre algo. Es que estaban haciendo las cosas a su manera y no conforme Dios había dicho que las hicieran. Dios no dijo nunca que tenían que trasladar el arca en un carro ni nuevo ni viejo. Dijo aquí, a hombros, y por personas que tenían que estar dedicadas a ello. Pero ellos querían hacer las cosas a su manera para sorprender a Dios. ¿Qué ocurrió? Que cuando el arca estaba pasando por una era, como el camino seguramente era algo inestable, el carro tirado de los bueyes empezó a tambalear, se metió la rueda en un agujero y el arca parecía que se caía. Y uno de los hijos de Abinadab, que tenía que haber sido instruido en lo que Dios decía, y como no fue instruido, se le puso la mano ahí para que el arca no se cayera. Y cuando tocó aquello, ¿sabéis lo que pasó? Murió. No fue enseñado que él no podía tocar el arca. Su padre no hizo nada con él. David entonces se dio cuenta que algo estaban haciendo mal, porque aquello que había sido un culto, una reunión, una fiesta para el Señor se había convertido en un velatorio. Y David empezó a recapacitar y dijo, algo estamos haciendo mal. No hemos estudiado bien la Biblia, no hemos estudiado bien la palabra, volvamos a Jerusalén, estudiemos las cosas y hagamos las cosas no conforme queremos nosotros, sino conforme dice Dios. Y para eso hay que estudiar la palabra y no hacer las cosas a nuestra manera. David, acabo rápido con este relato, se fue a Jerusalén a estudiar, a ver cómo hay que hacer las cosas, a preguntarle a Dios. ¿Pero qué hacemos con el arca? El arca que está aquí en esta era. Seguramente que miraron allí alrededor y vieron una casa, un lugar allí cercano a esta era, y era la casa de otro hombre. Este hombre se llamaba Obed-Edom. Este hombre, según dicen muchos comentaristas, no pertenecía al pueblo de Israel. No era creyente, era un gentil. Y tocaron a la puerta de su casa y le dijeron, mira, por orden del rey David, te pedimos que custodies el arca, la misma presencia de Dios aquí en tu casa hasta que vengamos a por ella. Ese hombre se quedaría sorprendido. ¿Cómo? La presencia de Dios en mi casa. ¿Yo quién soy? Yo no me lo merezco. Yo no pertenezco. ¿Por qué me toca? ¿Me pasa a mí esto? Aquí está el arca. No te lo preguntes, es algo inesperado ha ocurrido, como le pasó a ese hombre que encontró ese tesoro. Pero aquí tienes la misma presencia de Dios en tu casa. Custódiala, cuídala. Ese hombre, dice la palabra, que metió el arca a su casa, la obedecieron, la honraron, la valoraron. ¿Sabéis lo que ocurrió? 3 meses después, no 20 años, 3 meses después, dice la palabra de Dios, que Dios bendijo a Obed-Edom, a su familia y a todo lo que él tenía. Dios te da 100 veces más. Bendijo a Obed-Edom, a sus hijos y todo lo que él tenía. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió si la misma presencia de Dios estaba en la casa de Abinadab y en la casa de Obed-Edom? ¿Qué ocurrió? Porque uno 20 años no se dice nada y el otro en 3 meses fue bendecido. ¿Qué ocurrió? Obed-Edom estimó, valoró, honró la presencia de Dios en su casa. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. David, a los 3 meses, dice la palabra, que volvió a la casa de Obed-Edom a por el arca. Y tocó la puerta de Obed-Edom. Por orden del rey, por el séquito del rey, ya hemos estudiado la palabra, ahora sí sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, nos llevamos el arca. Yo me imagino a Obed-Edom. No, por favor, no te lleves el arca. Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi familia, ha cambiado mi perspectiva. Dios me ha bendecido. ¿Cómo te vas a llevar el arca? El arca tiene que estar en su lugar, en Jerusalén, en el templo. ¿Sabéis lo que hizo Obed-Edom juntamente con su familia? De una manera figurativa, lo que hizo el hombre de la parábola que estamos leyendo hoy. Puso un cartel en la fachada de su casa y dijo, se vende. Liquidación total. Él y su familia lo dejaron todo y se fueron allí donde estaba la misma presencia de Dios, a Jerusalén. Lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque no se conformaron solamente con la presencia.
Valoraron quién era Dios para sus vidas y no quisieron dejarlo y estuvieron dispuestos a renunciar a todo por estar donde estaba Dios. Dice en Primera de Crónicas, un poquito más adelante, en el capítulo 26, con esto terminamos, que a Obed-Edom le encontramos ahora aquí, ya no al lado de la era donde ocurrió aquello, no le encontramos en su casa, allí él y su familia se trasladaron a Jerusalén, se trasladaron donde estaba Dios y le sirvieron. Y cuando estaban allí en el templo, que se estaban repartiendo los distintos ministerios, los distintos servicios, donde tenía que estar cada uno sirviendo a una de las puertas del templo, dice el versículo 4, Primera de Crónicas 26, versículo 4, ¿y los hijos de quién? De Obed-Edom. Aquí estaban la familia. Se habían trasladado a Jerusalén, lo habían dejado todo por estar donde estaba la misma presencia de Dios y encima le querían servir. Los hijos de Obed-Edom, Semanías el primero, Jozabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Aniel, el séptimo Isacar, el octavo Peutaí. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios había bendecido a Obed-Edom. Porque le había estimado, le había valorado, le había tenido en cuenta y Dios le había bendecido. Habían renunciado a todo lo que tenían hasta entonces por estar donde estaba la misma presencia de Dios. Dice el versículo 8 de 26, de Primera 26 de Crónicas, que todos estos, los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el sacrificio, 72 de Obed-Edom. Él, su familia, su descendencia, fueron gratamente bendecidos. ¿Por qué? Porque no se conformaron solamente con la presencia de Dios, porque lo valoraron. Descubrieron ese tesoro que estaba escondido, que no les tocaba, pero que un día se le encaminó en su vida y lo honraron. Es por eso. Y el último versículo que quiero leer con vosotros se encuentra en el versículo 15 de Primera de Crónicas, capítulo 26, en donde se dice aquí que donde estaban repartiendo las puertas que tenían que ponerse al servicio del templo, y para Obed-Edom la puerta del sur de ese templo, donde se dice que es una de las puertas de mayor bendición. La puerta del sur, ¿para quién? Para Obed-Edom. Y para sus hijos, la casa de provisión del templo. Había una casa en donde se llevaban las provisiones del templo para que no le faltara nada allí. ¿Y sabes quién se puso a cargo de esa casa? A los hijos de Obed-Edom. Dios bendice. Y quiero terminar de la misma manera con la que empecé. El reino de los cielos es semejante a ese tesoro. Ese rey es Cristo, que ha venido. No te conformes solamente con decir yo soy. Vive como tal, honrándolo, obedeciéndole. ¿Sabes qué? No es tener una o dos Biblias en tu casa. Eso no hace nada. Léela, obedécela. Eso es honrar a Dios. Eso es tenerle en cuenta. ¿Sabes qué? No es venir aquí y cantar unas canciones. Es adorar a Dios. A eso venimos. No es venir y orar al Señor Jesús como una rutina. Te estás perdiendo lo que significa orar a Dios. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vamos a orar. Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos muchas gracias por haberte fijado en nosotros. Gracias porque desde nuestra miseria, Señor, desde lo que éramos, desde nuestro sinsentido, Señor, de que prácticamente estamos en este mundo de vagabundos, tú nos has dado un destino, tú nos has dado una patria, Señor. Ya no somos como unos cualquiera, somos hijos de Dios. Pertenecemos al reino, Señor. Tú eres nuestro Rey y te mereces toda nuestra adoración. Ayúdanos a vivir vidas consecuentes con la realidad de quién somos ahora. Señor, ayúdanos que sea algo en mi vida que realmente me esté costando, Señor, a renunciar a ello. Ayúdame, Señor, a valorarlo, quién eres respecto a eso, Señor. Y como decía Pablo, Señor, no es que lo haya conseguido ya, pero prosigo, Señor. En mi vida está la actitud, el deseo de querer servirte, Señor, de querer honrarte, de querer valorarte, Señor. Bendícenos, Señor,
como familia, bendícenos como iglesia y como hemos escuchado en esta mañana, que esta semana no acabe o empiece hoy. Lunes, martes, miércoles, jueves, ayúdanos a honrarte allí donde estemos. En Cristo Jesús. Amén.